Hola, ¿cómo están? Nada, acá voy a hablar un tercer videito, este va a ser hiper cortito. Tiene con curva que tiene que ver con curva de congelación. Es algo que asusta a todo el mundo, ¿sí? Entonces, nada, vamos a ver un poco sobre eso, ¿sí? Y cómo se analiza. Es muy simple, ¿sí? Es muy simple, pero tiene su truquito, ¿sí? Así que nada, vamos a comenzar. Esto que ven acá, en grandote, es una curva de congelación, ¿sí? Un ejemplo de curva de congelación, como tal. ¿Sí? Si recordamos del TP, ¿sí? De termodinámica, o de termoquímica también. Una forma de determinar el punto de fusión, ¿sí? Es haciendo una curva de congelación, ¿sí? Una forma de determinar el punto de fusión de una sustancia en estado de degradación sólido, ¿sí? Es haciendo una curva de congelación. Que dijimos que cuando nosotros calentamos esa sustancia y después la dejamos enfriar, ¿sí? Va a llegar un punto en el que, y la vamos midiendo periódicamente la temperatura, va a llegar un punto en el que la temperatura se mantenga constante por unos minutos o por unos segundos, ¿sí? Hasta después bajar, o sea, hasta después seguir bajando, ¿sí? Hasta la temperatura mínima del ambiente o de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto básicamente es analizar la temperatura, ¿sí? Según el tiempo periódico que esté haciendo, ¿sí? Acá las X, ¿sí? Para ver los puntos exactos, ¿sí? Los puntos exactos en el que ocurre el punto de congelación, ¿sí? A partir de ahí, eh, sacar el calor latente, ¿sí? Sacar el calor latente, sacar el calor latente de la sustancia, ¿sí? Sacarlo con el calor latente de la sustancia. Y corregir con la y corregir o sea, la temperatura de fusión, ¿sí? La temperatura de fusión normal de la sustancia el, con la presión atmosférica, ¿sí? O sea, porque la presión real es sobre. Entonces, esa cuestión se tiene que tener en cuenta, ¿sí? Esa corrección es importante. ¿Estamos? Pero simplemente es eso, digamos. ¿Cómo lo vemos en el diagrama de fases? Ahí lo vemos. Hola, ya volví. El gato. No, a ver. Cuando nosotros hicimos el tema de la curva de cooperación, recordemos que lo que hacíamos, cuando nosotros diagramamos una curva de cooperación, lo que hacíamos era calentar, ¿sí? La sustancia en estado sólido hasta que esté completamente en estado líquido, ¿sí? O sea que haga esto, ¿sí? Salga de acá, haga así y haga así, ¿sí? Esto no lo medimos, simplemente hacemos que pase, ¿sí? Entendiendo que pasa por tanto calor sensible como calor latente hasta llegar a este calor sensible, ¿sí? Que nada pasa de gas, ¿sí? Vamos a pasar por gas, para, sí. Después, lo que hacemos es apagar el mechero y esperar a que se enfríe, ¿sí? O enfriar lentamente, ¿sí? Si es necesario, porque la temperatura de fusión en tabla es menor a la que tenemos en el ambiente. Entonces, en este caso, pero si no, lo que hacemos básicamente es esperar a que se enfríe, ¿sí? Y medir periódicamente medir periódicamente cuánto se enfría, ¿sí? O sea, medir la temperatura periódicamente en una cantidad de tiempo estipulada, es decir, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, ¿sí? Pero ir midiéndolo, ¿estamos? Y ver en qué punto se mantiene constante la temperatura, ¿sí? Y en qué punto la temperatura sigue bajando. Recordemos que cuando nosotros estamos en un calor sensible, ¿sí? En una zona de calor sensible, lo que pasa es que la energía que absorbe o libera la sustancia se ve denotada en el calor, ¿sí? Se ve denotada en la temperatura. Es decir, lo utilizo para aumentar la temperatura o la libera para bajar la temperatura, ¿sí? En este caso estaría liberando. Entonces baja, 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 ¿sí? Está liberando energía, libera energía, libera energía, ¿sí? Hasta que llega a esta zona, ¿sí? Cuando llega el calor latente,
¿sí? Una forma de verlo es que las moléculas se tienen que acomodar para formar ese bloque superordenado que es el sólido, ¿sí? Entonces, esa liberación de energía la utilizan para poder reacomodarse. Entonces la temperatura se mantiene constante en este pedazo, ¿sí? Se mantiene constante en este pedazo, y a partir de ahí, cuando ya se ordenó todo, digamos, o sea, cuando ya toda la sustancia está en estado sólido, va a seguir bajando la temperatura hasta que sea necesario. ¿Cómo lo vemos en una curva de enfriamiento? Pues lo vemos así. Ah, creo que tengo que salir acá. Eh, pues lo vemos ahora sí, lo vemos así. ¿Sí? Supongamos que comenzamos en un punto A, o sea, calentamos a los sustancias en un punto A, ¿sí? Apagamos el mechero y lo dejamos enfriar. Entonces, estas X van a una cantidad de tiempo, por ejemplo, cada un minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, un minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, ¿sí? Esto va en tiempo, ¿sí? Y acá baja la temperatura. Lo que pasa es que acá llegamos a un punto, ¿sí?, en el que se mantiene hay una llanura, ¿sí? Cuando encontramos esta llanura, digamos, lo que estamos viendo es lo siguiente. Eh, que acá la energía que se está liberando, ¿sí?, no está yendo a la temperatura. Por lo tanto, se está utilizando para hacer el pasaje de líquido a sólido, ¿sí?, o sea, para la congelación de la sustancia, ¿sí? Eso es lo que pasa acá, ¿sí? Por eso, a este punto se le conoce como punto de congelación o punto de fusión, ¿sí? Dependiendo de si va a ser agua, si va a ser sólido líquido fusión o el líquido sólido congelación. ¿Estamos? Eso es lo que es, ¿sí? Entonces después sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando hasta que llegamos a hacer esta parte, no importa, ¿sí? ¿Estamos? Eso básicamente es la curva de congelación. Para eso se usa, digamos. Y eso es lo que nosotros necesitamos, es lo que a nosotros nos importa entender, ¿sí? Que esa llanura que se forma es porque la energía que está liberando el sistema, ¿sí?, se libera para que las moléculas se acomoden, ¿sí? Es lo mismo que cuando nosotros calentamos una sustancia, cuando hacemos, cuando hacemos una destilación, cuando hacemos una destilación, acá, hacemos una destilación y tenemos una zona acá, si nosotros con todos los cuidados necesarios que ya vimos en el otro video de TP de fuerza intermolecular, ¿sí?, y estados de la materia, lo que pasa acá es que si nosotros medimos periódicamente la temperatura y hacemos una curva, ¿sí?, vamos a ver algo parecido en esta zona, ¿sí?, el término de temperatura. Vamos a ver algo parecido con el aumento de temperatura y el pasaje del tiempo, ¿sí?, y vamos a tener una llanura igualmente. ¿Se entiende? En ambos casos sirve. Se usa más para temperatura de congelación porque para la ebullición ya está este método. El método de Sobolev, que es el más simple. O lo ves siempre cuando haces una destilación simple, ¿sí? Entonces, la curva de congelación tiene eso, digamos, ¿sí?, que también es fácil de hacer. Y una forma exacta también, por una cuestión relacionada a que puedo meter un termómetro en el seno del líquido, ¿sí? ¿Se entendió? Eso es lo importante, digamos. O sea, una curva de congelación es esto, se hace en un plano de cartesiano, ¿sí?, con las ordenadas haciendo t, con las abscisas haciendo tiempo, ¿sí?, o sea, t es temperatura, ¿sí?, y lo que analiza es la dependencia de temperatura con el pasaje del tiempo, ¿sí? Y va a llegar un punto en el que haya una llanura. Esa llanura es el calor latente, ¿sí?, es la zona de calor latente, ¿sí?, en el pasaje de líquido a sólido. ¿Está? Es eso. La curva de congelación es eso, ¿sí? Y a partir de ahí, terminas usando, si estás en una presión diferente, usas la ecuación de Clapeyron, ¿sí?, etc., ¿sí? Pero experimentalmente, obtener la temperatura de fusión en las condiciones en las que vos estés, o en las condiciones a las que expongas al sistema, con una curva de congelación de esta manera, ¿sí? Es exactamente eso. No hay mucho más, ¿sí? Y a partir de ahí puedes calcular el calor,
¿sí? Pero obviamente se lo haces con temperatura inicial y temperatura final. ¿Está? Porque si me importa las temperaturas iniciales y finales a la hora de analizar la termoquímica o el calor que libera o absorbe el sistema. ¿Sí? Bien. Era eso nomás. Una cosita cortita. Eh, si tienen problemas con ejercicios de esto, no es tan, o sea, a ver, puede joder un poco por la parte de cosas, pero bastante gráfico de esta. Eh, pero sí podemos hacer algo de esto, ¿sí? Podemos rellenar un poco esto. Eh, el próximo vez que nos veamos, vamos. Lo podemos hacer un poco uno o dos todos juntos y analizarlo de una manera más específica, ¿sí? Pero básicamente es eso. Como términos teóricos es eso y ahí ya pueden tener las bases para un poco resolver estas cuestiones, ¿sí? Lo único que sí, recordar que a partir de acá, cuando ya sacamos de vuelta esta temperatura, ¿sí? La temperatura de fusión ya lo podemos corregir a la presión, a la presión real, ¿sí? Ya la podemos corregir para sacar una temperatura de fusión normal a, a presión atmosférica. ¿Estamos? Y poquito más. Para esto, importante recordar cómo sacar calor, ¿sí? Sobre todo practicar las formas de sacar calor. ¿Estamos? Recuerda que cada total de un sistema es la suma de sus calores, eso ya lo hablamos la otra vez. Así que nada. Eh, espero que hayas tenido un buen día. Y poquito más. ¿Sí? Es todo lo que eh, nada, suscríbanse. Denle like. Lo voy a decir porque estamos en YouTube y por qué no. Eh, y nada, seguramente nos veamos en esta por ahí que necesita de ayuda o de consulta, no sé cómo la vamos a hacer, si se bien, pero quiero esperar de mucha gente de la manera de si nos ponemos todos juntos un poco a resolver ejercicios, seguramente en un ejemplo. Así que nada, nos vemos. Adiós. Espero que les haya quedado claro. Y si no, pues lo vemos el lunes.